Amigos de Triple R, paisanos de Chicago que nos escuchan por la radio pública, auditorio de canal 15.1 de B15, mucho gusto en saludarlos. Hoy platicaremos con don Carlos de la Torre García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes o Restaurantera y Alimentos Condimentados. Don Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, don Paco, muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a hacer primero un diagnóstico del sector. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos agrupa la Cámara? ¿Y qué planta de empleo tienen? Bueno, le comento que primeramente, pues Canirac tiene al día de hoy 140 afiliados. Llegamos a tener 200 afiliados antes de pandemia. Los estragos de la pandemia pues nos redujeron hasta ser 90 afiliados por el tema, pues falta de flujo de efectivo. ¿Y qué somos? Bueno, pues somos una industria donde generamos por unidad mínimo tres empleos. Según los datos del INEGI, traemos cerca de, antes de pandemia, de 3.600 unidades a nivel estado. Lamentablemente, pues que eso se multiplica a 10.000, 12.000 empleos directos, más todo lo indirecto que generamos. Si transportamos el 20% que tenemos como dato que se perdieron de unidades, pues fue un golpe bastante duro lo que fue el tema de la pandemia. ¿Y dónde nos encontramos? Pues esperando la reactivación económica después de esa crisis de salud que después de las muertes de los familiares que vivimos, que nos sacudieron, pues fue el tema económico que nos ha mantenido pues muy en la lona porque no hemos llegado a esa reactivación que tanto ocupamos. La pandemia provocó el cierre de 60 establecimientos. Así es. Nosotros tuvimos el dato que fueron 43 negocios que definitivamente desaparecieron. Los otros fue tema de que ya no se volvieron a afiliar o no han tenido las condiciones para la afiliación, pero 43 negocios cerraron definitivamente, lo cual yo les digo que representa, pues, primero pérdidas no es nada más bajar la cortina, es darle frente a todo, liquidaciones con los colaboradores, el tema de proveedores, tema de rentas. O sea, al final de cuentas es una pérdida de patrimonial para darle frente a ese cierre. Entonces, no nada más se queda en cerrar la cortina. Fue un golpe muy duro y lamentablemente fueron 42 negocios en marzo del 2021 donde nos quedamos. Después de ahí ya no registramos ningún otro de los 200 afiliados que teníamos. Y la venta por a domicilio que llevaban no ayudó. Bueno, ahí es un tema que no todos los restaurantes, hay que aclarar que, bueno, pues aquí como industria restaurantera entran cenadurías, taquerías, loncherías, fondas, restaurantes de marca, franquicias, pero no todos los menús son compatibles para dar un servicio a domicilio. Un negocio de carnes, de cortes, pues la experiencia del corte es puesto en la mesa al momento. El tema de llevarlo a domicilio pues no era factible. Había negocios en la Ciudad de México, lo vimos en grandes ciudades donde te mandaban el corte preparado para que tú lo hacías, pero pues la verdad no daba pues. Y aquí lo que pasó fue que pues los negocios como pizzas, tacos, sushi, que es comida fast food, por así decirlo, pues ese es la comida que sí no le pegó tanto el tema de la venta. Pero hubo negocios que sí dependíamos totalmente del ingreso y de la experiencia que genera un restaurante en el área de comensal. Tengo la impresión de que el sector está integrado de grandes restaurantes y de muchos chiquitos. Los chiquitos son más resistentes, ¿no? Así los es. Pues, vendedores de gorditas, de tacos, sí, así de es, birria. se podía ver, nomás hay que ver que la composición de un negocio de esas características es un negocio familiar, donde si les baja el ingreso, es el ingreso directo a la familia, donde el jefe de familia puede estar en la parrilla,
la señora, la mamá puede estar en la plancha o puede estar en la caja, el hijo de mesero. O sea, cuando se empezó a colapsar en la pandemia, pues hubo un colapso de cero movilidad en la ciudad por la misma incertidumbre y el miedo que tenía la ciudadanía. Entonces, sí se puede ver que es más fuerte, pero al final de cuentas le pega directo al ingreso familiar de un núcleo familiar. Acá en los restaurantes grandes, bueno, pues son varios colaboradores, que cada uno puede ser jefe de familia, y pues se le pega igual, pero posiblemente la señora está en otro rubro, trabaja en una farmacia, y pues la señora sí no le pegaba en su ingreso, pero pues al mesero sí le pegaba ahí. En esa radiografía le pudiera responder a su pregunta. Y 20 y 21 fueron los años del COVID muy difíciles, muy duros para la industria. Las ventas se cayeron considerablemente. Muy complejo. En marzo, el 18 de marzo, cuando hacen el anuncio de que se van a cerrar los negocios que no son actividad esencial, afortunadamente la restaurantería fue considerada como actividad esencial. Lamentablemente la gente se contrae y nuestras ventas la primera semana, o sea, no fue paulatino, no fue progresivo, se cayeron al 90%, es decir, si un negocio vendía 10,000 pesos, vender 1,000 pesos al día. Entonces fue algo muy complejo, no sabíamos de qué se trataba, teníamos la sensación que iba a ser lo que se vivió en el 2019 con la influenza, en el 2009 con la influenza, que duró 15 días y fue un golpe catastrófico para la industria. De hecho, hablaba nuestro presidente nacional de Canirac en el 2009 con de la influenza H1N1. La recuperación de esas pérdidas económicas se tardaron hasta 4 años. Entonces imagínense el golpe al que estamos enfrentando el día de hoy, que duramos 3 meses que se cerraron definitivamente, y después en junio hablan de una reactivación, de una normalidad, entre comillas, y pues la verdad nos topamos con una normalidad donde los negocios estaban operando al 20-25%, o sea, no fue tampoco del 10% operar a un 40-50%. Entonces, esta situación pues fue lo que nos empezó a meter muchísima presión, muchísima incertidumbre, y luego las medidas las cambiaban. A nivel federal nos daban unas condiciones de horario, de aforos, de distancias. Sí. Muchos restaurantes, bueno, en el centro histórico, pues son lugares que eran casas, son fincas viejas, no tienen a veces las condiciones, y nos pedían tener a cierto aforo en tantos metros cuadrados o a tanta distancia, pues realmente la rentabilidad del negocio se perdía. Y esto aunado, pues darle frente a rentas, pues no caras, pero caras al momento de la crisis que estamos viviendo. 21 años del COVID, y tengo entendido que el gobierno instrumentó algunos programas para apoyar a los empresarios, para que mantuvieran su planta de empleo y sus negocios. Hubo unos apoyos, pero realmente yo lo que les comentaba en su momento al gobierno en turno y directamente al gobernador, pues que al final de cuentas necesitábamos apoyos a fondo perdido, los cuales no hubo. Lo que hubo fue cierto créditos, que al final de cuentas es un endeudamiento en medio de una crisis que no sabes cuánto va a durar la crisis. Cuando uno se va a endeudar es cuando dice, bueno, pues haces una proyección de tus ingresos y dices, bueno, pues me puedo endeudar con 3 pesos, con 4 pesos. Cuando no sabes con qué vas a pagar esos 3, 4 pesos o a partir de cuándo lo vas a poder hacer, pues es realmente los que recurrieron a ese apoyo, y hay que decirlo, de los restauranteros, colocamos cerca de 80 apoyos, que al final de cuentas fue un endeudamiento en medio de una crisis. Y realmente sí, el trámite fue rápido, en mes y medio ya estábamos recibiendo pues el crédito, y nos daban 3 meses de prórroga. Entonces estamos hablando que para septiembre, octubre ya teníamos la primera mensualidad que pagar. Ahí gestionamos como Canirac que se nos dieran otros 3 meses porque las condiciones seguían iguales o peor de adversas de cuando accedimos a esos créditos. Y sí accedieron, o sea, sí hubo esa parte de sensibilidad, pero hasta ahí pues son créditos, o sea, fue endeudamiento, y
y al final de cuentas hoy lo seguimos pagando esos endeudamientos. Apoyo solidario no hubo de a fondo perdido. El gobierno los dejó a su suerte. Así es. Que al final de cuentas, pues hoy lo vemos como experiencia, tuvimos que ajustar nuestros negocios ante la realidad, hacerlos más rentables. Si teníamos un menú de 50 productos, pues reducirlo a 20, que era lo que más los productos que más se nos vendían, para bajarle al stock, a todo. O sea, realmente también fue un aprendizaje para el ordenamiento dentro de nuestros negocios. Pero ¿a qué costo? Pues estuvo complicado el aprendizaje, estuvo caro el aprendizaje. Pero sí, pues hoy en día yo les puedo decir, bueno, si pasamos el tema del COVID, y los empresarios que le dimos el brinco y empresarios que están incursionando a esta industria, pues yo creo que las condiciones que vivimos, esperemos que no las volvamos a vivir. Estamos platicando, amigos, amigas, con Carlos de la Torre, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta para don Carlos, por favor mándela al correo electrónico para que nosotros se la planteemos y le dé respuesta. 20-21 años del COVID y más o menos el sector, que es muy importante, porque según cifras de la Secretaría del Trabajo, en Zacatecas la población económicamente activa son 800,000 y fracción. Ustedes representan, son 12,000, 15,000 empleados. 15,000 empleos directos, más toda la cadena que generamos, pues ahí la podemos multiplicar por 20,000, 30,000 empleos que giran alrededor de la industria restaurantera. Y además, el sector restaurantero, pues es la base del sector turístico, una de las patas económicas del Estado. No tuvieron los restauranteros un apoyo solidario, los dejaron solos y el COVID se llevó a 40, 50 negocios. Así es. 2022 hubo la oportunidad de reponerse. Bueno, pues estábamos todos esperanzados a una reactivación progresiva, aunque fuera un paso lento, progresiva. Lamentablemente se fue dando de una manera escalonada. Aquí ya traemos otro tema que nos está pegando a Zacatecas, que es la percepción y la seguridad por la cual estamos sufriendo. Y como bien lo dice, bueno, pues los restauranteros somos servidores de turismo, dependemos del turismo. Sí me gustaría decir que en Zacatecas son tres áreas de consumo. Es la zona conurbada, que es el Boulevard, y es la parte de la García Salinas y la Pedro Coronel, que son, se genera un consumo local, pero el del centro histórico, la gente, los empresarios que vivimos ahí, que trabajamos ahí, dependemos del 90% de la afluencia turística. Lamentablemente en diciembre, que es nuestro mejor mes, normalmente en la industria restaurantera y en nuestro sector, a partir del Buen Fin hasta la tercera semana de enero, inclusive enero es muy buena temporada para cerrar el año e iniciar el siguiente, pues cerramos con el 30% abajo de nuestras ventas a comparación del 2021, que estábamos todavía operando con temas de pandemia. En el 22 se les cayeron las ventas a comparación del 30%, 30% en relación al 21. Así es. Que había sido un año muy complicado. Muy complejo. Todavía traíamos temas de limitaciones de horario, de aforos, pues el tema de la vacunación apenas estaba en proceso, y cerramos 2022 30% abajo. Entonces, no lo quisimos comparar con el 2019 porque no, pues andaríamos ahorita 80% abajo. Entonces, ha sido muy complicado, muy complejo para darle frente al cierre de año y al inicio de año. Y esto pues es porque dependemos realmente, ese punto es realmente turístico, dependemos de las bodas, dependemos de los eventos sociales, pero del turismo, que genera el turismo. Y la otra zona, bueno, pues es la zona comercial acá de galerías, que depende de los municipios, viene muchísima gente a visitarnos al tema del cine, como lo hacíamos hace años nosotros Aguascalientes,
y pues esa gente de Morelos, de Villanueva, de Villa de Cos, Fresnillo, Jerez, pues si antes venía una vez al mes o 2 veces al mes, pues ahora yo creo que está viniendo una. Entonces se empieza a contraer la economía y ahora es lo que más le duele al sector, el tema económico, a consecuencia de esa parte que ha estado pasando. Y la problemática del 2022 ya no tuvo mucha vinculación con el COVID, ya fue otra causa, Sí, el sí. desplome, y es la inseguridad. Sí, así es, la inseguridad, unos dicen que es inseguridad y otros dicen que es percepción. Yo creo que al haber inseguridad, la percepción del destino, pues ha cambiado. Entonces, van de la mano, y el tema de la percepción hoy en día, pues no quiere venir la gente, el tema está complejo, pero bueno, pues hay que seguir, trabajando y darle para adelante. Nos comentaba Raúl Muñoz del Cojo, Sí. presidente de la Asociación de Hoteleros, que el turismo que viene a Zacatecas es primordialmente nacional. Así es. De Jalisco, de Nuevo León, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, no tanto turismo internacional. Y la percepción de inseguridad, pues les llega de primera mano. Matan a una persona aquí y ¡pum! Se hace viral. Se hace viral. Sí, sí, sí. Y según don Raúl, tiene mucho que ver que nosotros mismos, los zacatecanos, difundimos rápidamente lo malo que está pasando en Zacatecas, que somos especialmente dañinos en ese sentido, y que además le ponemos una gran dosis de mala leche. Pues en cierta parte sí tiene razón, o sea, realmente creo que sí, el zacatecano sí le abonamos a esas notas tan negativas, y lo podemos decir. Vimos, yo creo que el ejemplo de lo que vivió hace menos de 15 días, un mes, otro de Sinaloa, y se ve una estrategia en medios donde no tapan la realidad que está pasando, pero hay una campaña donde dice, ¿sabes qué? Pues a pesar de que esta es la realidad, también somos esto, somos gastronomía, somos arte, somos cultura. Creo que esa parte falta de la estrategia de comunicación. No se trata de tapar ni tampoco, sí. Hay que ser realistas, sí están pasando las cosas, pero también hay que, lo vemos en Guanajuato, lo vemos en otros destinos donde los índices, no lo dice uno, ahí están los índices, sí andamos ahí peleándonos los primeros lugares, pero hay otros destinos que andan más, está más preocupante la situación, pero no se ve esa comunicación tan negativa a nivel nacional. Eso es lo que yo sí veo, yo sí percibimos, no tanto que nosotros tengamos la culpa. Pues si las cosas están pasando, también es complejo estar hablando tan bien de las cosas si estamos teniendo este tipo de sucesos. Ahora, los sucesos están pasando y uno supera al último y el último al otro. O sea, es muy complejo para nosotros que pues nosotros nos dedicamos a abrir la cortina de nuestros negocios y a estar listos con nuestros colaboradores, con nuestros productos, con todas las instalaciones. Y al ver ese tema, pues sí llega una impotencia como zacatecano, decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, lo vimos ahí con unas notas que de repente giran, oye, está pasando esto, lo otro, el tema de ETN lo hace, que fue consecuencia en una reunión directa ETN, la línea de camiones que dijo las terrestres nacionales que iba a suspender. Y en otra reunión coincido con el presidente de la central camionera y dice, no, pues fue falso. Entonces, esa parte, pero yo hasta ese momento pasaron 15 días y yo lo daba por hecho. Entonces, ese tipo de comunicación es la que falta, esos espacios, esos huecos, creo que los podemos, no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos comerciantes, somos restauranteros, pero sí tiene que haber una parte que le dé frente a desmentir esas notas que posiblemente nos hacen más daño de lo calculado. Sí, porque yo le decía a don Raúl, la percepción tiene mucho que ver con lo que ocurre en realidad. Es consecuencia de... Si tenemos en 2022 135,000 homicidios dolosos, que viene una proporción de 3 diarios,
pues es algo que asusta a la gente. Y sí se viraliza, se difunde eso, pero sí hay mucha como comentábamos con don Raúl, mucha mala leche. Y tiene que ver en que yo no sé si el gobierno de la nueva gobernanza, del gobernador David Monreal, esté peleado con la sociedad. La sociedad, una parte en las redes le dice, Dios te bendiga, gobernador, muy bien, pero otra parte le suena con singular alegría. Ahí creo que en gran medida los índices de percepción negativo tienen que ver con que la sociedad está distanciada del gobierno y el gobierno se mantiene muy estático y no pone nada de su parte para revertir esa percepción. Sí, se puede generar ese espacio, o esa falta de comunicación o de información, que sea, pues la que sea la real, y en ese hueco pues empiezan, pues toda esa viralidad que nos hace tanto daño. Definitivamente, como lo digo, no se trata tampoco de estar engañando a la gente, pero sí creo que falta empatía también por parte de los zacatecanos. Mucha gente piensa que el tema de la seguridad o el tema del turismo no le pega porque se dedica a otras tareas que no tienen nada que ver, pero al final de cuentas somos una cadena productiva y eso lo tenemos que cuidar como zacatecanos. Hemos visto un montón de videos donde dicen no vengan, esto, lo otro, y ya de repente dices, bueno, pues ¿a qué se dedica? Pues ellos dan por hecho que por lo que se dedican o por donde les llega el ingreso no les va a pegar, pero es una cadena que nos está pegando durísimo. Creo que hay que ser empáticos, no se trata tampoco, y eso de politizar, pues al final de cuentas nosotros como iniciativa privada no nos debemos al gobierno, tenemos que tener buena relación con gobierno para la operatividad y para las condiciones que nos tiene que generar gobierno municipal, estatal y federal, pero se trata de que nos den condiciones, se trata de que nosotros asumamos nuestra responsabilidad de iniciativa privada y que ellos asuman la suya, pues como gobierno. Pero si nos politizamos y no ganamos nada descalificando o dando comentarios positivos, y al final de cuentas las cosas siguen pasando, las seguimos replicando, y creo que ahí falta tema de ser más empáticos como zacatecanos. Revisé las condiciones de seguridad de Zacatecas y entre los estados más peligrosos del país, Zacatecas no aparece. Está Baja California, está Michoacán, está Guerrero, y Zacatecas anda por el 7º, 8º lugar. Pero esos estados, por ejemplo Guerrero, que tiene un alto índice de peligrosidad y en Acapulco están pasando cosas feas, tiene una campaña de atracción de venga a disfrutar de las playas, venga a disfrutar de la hospitalidad de Guerrero, de Acapulco, y les funciona bien. Entonces yo creo que esa estrategia tiene que adoptar las Zacatecas. Una estrategia de promoción, definitivamente, y no nos podemos tardar. Creo que ya es tiempo de actuar y de invertirle a eso, a la promoción, y de manera positiva y de manera, pues lo que somos, lo acaba de decir el ejemplo de Guerrero. Bueno, pues al final de cuentas pasan las cosas, está más complejo, pero al final de cuentas no pierden esa atención de la promoción y de la atracción. Entonces yo creo que si todo esto a raíz de las últimas reuniones que hemos tenido, se lo hemos platicado de manera respetuosa, frontal, y ha estado muy perceptivo, y no nada más el señor gobernador, todo el equipo con el que hemos tenido oportunidad de platicar. Yo creo que aquí es cosa de que no se enfríe esa comunicación que se acaba de abrir, y estarle diciendo qué es lo que le está doliendo a cada sector, porque cada sector es diferente. Yo en mi tema restaurantero es el tema económico, que se ha bajado bastante a consecuencia de lo que ya todos conocemos. Esta reunión que tuvieron los empresarios, los presidentes de las cámaras con el gobernador, ¿fue la primera? Tuvimos el 16 de enero la primera, estuvimos solicitando
todo el 2022, y tuvimos una primera el 16 de enero, posteriormente... Ya de este año. El 22 de enero de este año, fue una reunión, creo que Se salimos... tardaron, ¿no? En reunirse. Pues sí, hubo la solicitud todo el año, inclusive hubo otros organismos, otros representantes que expusieron su molestia por no haber estado, pero el tema fue que desde el año pasado estuvimos solicitándole a los que estuvimos el 16 de enero, pero posterior a eso, de 16 de enero, nos reunimos a los 8 días, otra reunión, ahora sí con su gabinete del señor gobernador. Y bueno, pues creo que va caminando. Si se tardó o no, bueno, pues al final de cuentas es la agenda del gobierno, hay que respetarla. Si se tiene la apertura, pues qué bueno, y hay que aprovecharla. Lo que sí fue una reunión, ambas reuniones fueron reuniones muy participativas, muy de, nos está pasando esto, ocupamos esto, y todo lo que vemos en redes y eso, en esa mesa se le planteó al gobernador de manera respetuosa y sí nos dio como una percepción de que, bueno, sí, hoy ya tiene así que la lista de los problemas que aquejan a Zacatecas, y fue un tema de, estamos para sumarnos, pero sumarnos como zacatecanos, no como gobierno o como iniciativa privada. Creo que hoy en día debemos unirnos como zacatecanos para ver qué rumbo le vamos a dar ante esta situación tan compleja, que hay que decirlo, es a nivel nacional. Pero bueno, pues Sí, aquí claro. nos está pegando durísimo. Pues hay que ver que nos peguen menos. Entonces, creo que fue una reunión muy propositiva y esperemos que, como le digo, no se enfríe esa comunicación. Ha habido la apertura con secretario de Turismo, secretario de Economía. Yo en mi sector pues dependo de ellos. Con los municipios hemos trabajado muy bien. Guadalupe, Zacatecas, inclusive Fresnillo. Entonces, al final de cuentas, como representante de organismo, pues eres vinculación con los órdenes de gobierno. ¿Para qué? Para tener condiciones para poder operar nuestros negocios, abrir nuestra cortina del negocio a diario y tener las condiciones para generar los ingresos para todos los que estamos involucrados. Y está claro que lo fundamental es revertir esa percepción de inseguridad que tiene el Estado, la capital de Zacatecas, Fresnillo como el uno nacional. Hay que revertirlo y ustedes no le dejan la pelota toda al gobernador. Asumen también una responsabilidad de participar. Sí, de participar hasta donde podemos. Al final de cuentas somos ciudadanos, Y de somos representantes invertir. sí, pero nos interesa Zacatecas, somos zacatecanos, no nos queremos ir, queremos seguir aquí trabajando, o sea, pero pues buscar las condiciones. ¿Y cómo? Pues trabajar de manera unida, sumándonos, pero pues sí, nosotros no somos autoridad, ni mucho menos para atacar esos temas. Pero en lo que nosotros podamos ayudar, pues hacerlo. Le planteaba yo a la gente del grupo Baruch, Sí. que está pensando en cerrar un hotel, le decía yo, bueno, ¿qué proponen? Pues, ya conocemos el mal, la percepción, hay que revertir la percepción, hay que combatir la inseguridad, que eso depende de las autoridades. Pero los empresarios, ¿qué proponen para revertir esa percepción de inseguridad y la inseguridad en las calles? Bueno, primeramente yo creo que para tomar decisiones tienes que tener la información al día de todos los sectores. Yo creo que es como yo lo transporto a, a mi área de trabajo, ¿no? O sea, yo para tomar una decisión dentro de mi restaurante, yo tengo que saber qué es lo que le duele al restaurante. La presentación, la calidad, el servicio, el buen trato o el maltrato, las instalaciones. O sea, creo que eso es donde tienes que partir para tomar decisiones. Y de ahí es un ejemplo, bueno, pues lo que se le tiene que decir en esas mesas de trabajo. Esto está pasando, esto es el Estado, esto es lo que le duele a cada sector, esto es lo que está pasando en cada sector. ¿Qué ocupamos? Ocupamos esto y esto y esto. O sea, y bien numerado, o sea, y que le den prioridad. Creo que hoy en día en el punto que estamos es priorizar cosas, no podemos atacar las 20 o 30 que nos duele. Hay que priorizar, yo creo que, pero para la presión pues tienen que dejar de pasar sucesos.
y al final de cuentas ellos son los que, uno no. Sí, No, o sea, uno tiene la autoridad. para ni va a decirle hacer al esto. turismo, ven, O sea, aquí no están matando en cada esquina, y lo cual es cierto, ¿no? ellos son los profesionales en eso, digo, es su área, pues, pero nosotros necesitamos esa parte, que dejen de pasar ese tipo de cosas, que dejen de suceder, y eso es lo complejo, pero pues, es tenemos que esencial partir. para que le podamos decir al turista, ven, no creas que es una zona peligrosa Zacatecas, tiene que dejar de haber muertos y de ajusticiados y levantados, desaparecidos. Todo eso hay que atacarlo, pero Así es. inmediatamente. Pero eso les corresponde a ellos. Y paralelamente hacer una campaña Claro. de decirle a la gente que Zacatecas es un estado con hospitalidad, con bellezas, con buen ambiente. Así es, así es. Y en eso puede Generar participar. una empatía, tenemos que ser también empáticos. Zacatecas siempre nos ha dolido que hay cierta apatía entre todos los sectores, no nada más hablar del empresario, entre los mismos ciudadanos. Tenemos que ser empáticos ante la situación que estamos viviendo. Si no logramos esa empatía va a ser, si nos arreglan ese tema, si no logramos que esta crisis nos ayude a ser empáticos y que nos sumemos como zacatecanos, porque al final de cuentas pues todos somos Zacatecas. O sea, y si no logramos esa unión, esa comunicación, pues va a ser muy complejo, porque siempre hemos dicho que el zacatecano se tira al zacatecano y esto hay que romper con eso. Si tuvimos que llegar a este punto para romper con esas falta de comunicación, pues hay que aprovecharlas. Yo creo que hoy es un tiempo que tenemos que generar nosotros, pero a lo que sabemos hacer. Y seguir picando piedra, pues lo que ocupamos para seguir chambeando y seguir abriendo nuestros negocios. Y yo creo que esa campaña de reversión de la percepción negativa, pues no basta con aterrizarla en Zacatecas No. o en Fresnillo o en Jerez y decirle a los paisanos, ven a la capital, no pasa nada, no hay peligro. Hay que llevarla a los lugares donde esté el turismo que consume en Zacatecas. Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, hay que hacer una campaña intensa. Sí, tiene que ser a nivel nacional, digo, definitivamente a nivel nacional. Si algo que veíamos que se nos abrió ahora con la crisis del COVID, pues empezó el hermanamiento, de decir, bueno, pues sabes que ahorita el tema de la conectividad aérea es imposible que vengan turistas por cómo están, en su momento, cómo estaba colapsado el tema aéreo, pues en su momento se hizo una propuesta donde participara Jalisco, Durango, Aguascalientes, en un hermanamiento de turístico, donde digas, bueno, pues hay que hacer esa cadena de movimiento de industria turística, pues entre nosotros, entre los cercanos, y de ahí salió el de viaje en corto, que era un programa pues regional, pero al final de cuentas entre varios estados, y creo que por ahí va, o sea, por ahí es donde tenemos un punto geográfico envidiable, yo creo que por muchos, y no está explotado, al contrario, nos estamos haciendo una isla, estando en el centro, pues una isla, porque nadie quiere venir. Entonces, hay un reto muy grande, como empresarios, pero también a la autoridad, para romper con eso, porque esto va a llevar su tiempo, y no muchos vamos a aguantar, porque al final de cuentas, pues el bolsillo es el que no aguanta. Claro. Entonces, el tema es si estamos en un plan emergente, y lo mejor es que ha habido esa comunicación y así lo hemos planteado ante las autoridades. Sí, tiene que ser algo rápido, algo... estamos empezando el año. Este año tiene que ser de trabajar en esos dos sentidos, en evitar la violencia, en detener a la criminalidad y en decirle a México, a todo México, y de ser posible a Estados Unidos, aprovechar a los paisanos para hacer una gran campaña donde quede claro que Zacatecas no es zona de guerra. Así es. Ni estábamos en Rusia, ni en Ucrania, y pueden venir y pasar unos días a todo dar, y comer bien. Así es. Darle a conocer pues
lo que somos: gastronomía, cultura, arte, museos, servicios turísticos, unas instalaciones, o sea, envidiables para muchos puntos a nivel nacional. Entonces yo creo que tenemos una gran tarea y pues de nuestra parte, y coincidimos, yo creo que todos los representantes, que no hay que aflojarle, no hay que aflojarle, cada quien desde su trinchera poner su granito de arena para que esto mejore. Y buscar que el gobernador también tenga una, como lo sugiere su hermano Ricardo Monreal, necesitamos una reconciliación nacional. Así es, En Zacatecas necesitamos una reconciliación local, así es. que el gobierno sea más amistoso con la sociedad y la sociedad le corresponda, y esa mala leche que tenemos muchos a la hora de comunicar, pues se desaparezca y se haga todo por el bien de Zacatecas y del desarrollo de los zacatecanos. Así es un poco, ese es el sentido. Y por último, don Carlos, ¿cómo nos va a pegar o cómo les va a pegar la reforma de la ley del tabaco? Que ahora ya no dejan, que ya no dejan a los fumadores ni siquiera en la terraza. Mire, ese tema, como si no hubiera otras cosas más prioritarias que atacar, ¿va? El gobierno federal, en el 2009, hay que plantearlo el antecedente cuando se hace la primera modificación a esa ley. Pues los restauranteros, la industria restaurantera se acopla a esas condiciones, y se acopla no nada más de dientes para afuera, es inversión dentro de sus lugares para cumplir con las condiciones dentro de sus restaurantes, que es terrazas para Fumadores. para fumadores y áreas libres de humo. Entonces yo creo que ahí se dio un paso importantísimo, y ahora pues en el año pasado para estas fechas anuncian la modificación, hacen una encuesta ahí para que participaran los afectados. Por parte de Canirac se presentaron ahí todas las justificaciones del por qué no. Y la primera es esa, que va a afectar pues esas inversiones, esas instalaciones que se tienen en los restaurantes. Hay restaurantes que no lo ocupan, que también es respetable, pero los que sí, pues va a quedar muy limitado. Aparte que afecta pues a la libertad del fumador de decidir si fuma o no fuma. Entonces, y es una ley que al final de cuentas el que la va a aplicar son nuestros colaboradores, los meseros. O sea, ellos les va al gerente, y eso al final de cuentas, hoy en día los restaurantes pues ya no nada más se queda en el servicio del platillo, ya es una experiencia lo que se vende, y pues al final de cuentas el limitarlo al no fumar, pues va a haber ahí una rencilla, pues, de que no lo va a entender el comensal, lo va a sentir como absurdo, y esto nos pega directamente en el consumo y en la percepción del servicio del restaurante. Esto va a estar muy complejo, ya lo estamos viviendo, y no hubo otro camino más que Canirac Nacional decir, ¿sabes qué? Vamos viendo una herramienta legal que nos pueda ayudar, y vamos al amparo. A ver si por ahí le podemos entrar. Ha habido asesoramiento por parte de un despacho a nivel nacional para los restauranteros, pero aquí estamos trabajando también con despachos locales, pues para ver quién nos hace una propuesta, porque también es un gasto económico. Uno piensa que son 2,000, 3,000 pesos, y no, la propuesta anda sobre 40, 50,000 pesos el amparo, y eso sin saber si camina, o sea, es todavía una apuesta a ver qué onda. Entonces creo que pues complejo, ya traemos datos por ahí restauranteros aquí en Zacatecas, donde la sobremesa, pues con el cigarro les genera hasta el 200% del consumo que habían tenido hasta los alimentos. Entonces sí va a mermar en los restaurantes, sí es un golpe a lo económico, pero bueno, pues hay que seguir, yo por parte de Canirac, bueno, pues abrir las puertas para que cualquier asesoramiento legal en Canirac Delegación Zacatecas en Facebook nos manden un mensaje, los contactamos, y con mucho gusto los podemos dar las opciones que ellos pueden elegir. Y esto, como le digo, es para los que lo vean necesario. Pues otra rayita al tigre. Don Carlos, le agradezco mucho. Muchas gracias, don Juan. Que haya aceptado nuestra invitación para platicar, y esperemos que
podamos juntos todos los zacatecanos revertir la percepción de inseguridad y que pues el gobierno federal también le afloje un poquito, ¿no? Para que a los fumadores nos deje chance. Sí, por favor, digo, pues al final de cuentas ahí están los espacios libres de humo para los fumadores. Entonces, esperemos que esto vaya cambiando progresivamente. Le agradezco mucho su Gracias, don presencia. Paco. Muchas gracias a usted. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Nos escuchamos, nos vemos en la próxima.